¿Qué hola bandita? ¿Cómo estás? Yo soy Víctor Domínguez y esto es el profe Delgado que no fracará jamás. El día de hoy, pues como lo habíamos prometido, vamos a indagar un poquito sobre propiedades de los triángulos. Para ello, pues necesito que chequemos este material. Y bueno, resulta que en general de los triángulos, pues ya sabemos casi todos la clasificación de triángulo equilátero o isósceles o escaleno, que depende de, digamos, las medidas de sus lados. También se clasifican por ángulos, perdón, por triángulos rectángulos, acutángulos u oblicuángulos, que se refiere, digamos, a la medida de sus ángulos. Entonces, realmente todo triángulo tiene dos clasificaciones, una debido a sus lados y otra debido a sus ángulos. Vamos a empezar por uno facilito. Es un triángulo isósceles, es decir, tiene dos lados iguales y uno distinto. Y además es un triángulo rectángulo, es decir, los dos lados iguales hacen un ángulo de 90 grados y los otros dos pues, tienen cierto ángulo que ahorita vamos a deducir, ¿no? De hecho, si observamos este tipo de triángulo, el isósceles rectángulo, surge de partir a la mitad un cuadrado. Entonces, el cuadrado lo partimos por la diagonal principal y nos va a dar dos triángulos. Estos triángulos tienen la particularidad de que sus dos catetos son iguales. Y bueno, vamos a empezar a ver qué es esto de las funciones trigonométricas, qué nos dicen, cuál es el secreto. Y pues en realidad es muy sencillo. Empezando con este triángulo que estamos trabajando, podemos ver que si aumentamos sus medidas, todas sus medidas al doble, o al triple o a cualquier proporción, pero digamos ahorita empecemos con el doble, estas medidas mantienen su proporción. Esa proporción, por ejemplo, entre el cateto de este lado y la hipotenusa, se le llama cateto opuesto, ahora sí, porque está enfrente del ángulo al que hacemos referencia. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, el lado que está enfrente entre el lado más grande del triángulo, esa relación, digamos, se llama seno y se refiere al ángulo, es decir, la medida del ángulo determina la proporción, digamos, de los lados del ángulo. Si queremos la proporción entre el cateto adyacente, precisamente por eso se llama así, porque está junto al ángulo al que hacemos referencia, si hacemos esa proporción entre el cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a tener la siguiente función, que es la función coseno. Y por último, si relacionamos el que está enfrente, el cateto de enfrente, el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, vamos a tener la tangente. Y estas tres relaciones, digamos, son las fundamentales. El resto puede obtenerse a partir de estas tres. Además, como sabemos que son muy importantes, son fundamentales, tenemos la información, bueno, antes se utilizaban tablas de funciones trigonométricas, ahora pues tenemos la calculadora que nos la da sencillo, y tenemos además algunos ángulos importantes en el sentido de que nos los vamos a encontrar mucho, y pues esos ángulos son los que vamos a estudiar ahorita. Si nos fijamos, por ejemplo, en este triángulo que estábamos hablando, que tiene sus dos catetos iguales, el rectángulo isósceles, podemos ver que la proporción entre los catetos y la hipotenusa es la mitad de la raíz de 2. Vamos a obtenerla. Digamos, podemos partir conociendo solamente los dos catetos y lo que ya habíamos estudiado anteriormente, que es el teorema de Pitágoras, nos permite encontrar la longitud de la hipotenusa. Entonces sumamos este al cuadrado más este al cuadrado y luego sacamos raíz para mantener la igualdad, y nos va a dar que la hipotenusa mide raíz de 2 veces la medida de alguno de los catetos. Como en este caso son iguales, pues cualquiera de ellos me sirve, ¿no? Esta relación de raíz de 2 como factor, si yo luego divido entre la hipotenusa, pues entonces me va a quedar 1 sobre raíz de 2, y racionalizando, que veremos esa operación pronto,
Pero bueno, racionalizando para que no nos quede en raíz en el denominador, nos queda raíz de 2 sobre 2. Bueno, lo más importante de esto, no hemos hecho ese análisis, pero vamos a ver que es evidente una vez que lo reflexionemos. Este ángulo que forman los dos, los dos ángulos que forma el triángulo isósceles deben ser iguales y la suma de los ángulos internos, como ya lo sabemos, pues nos debe dar 180 grados. Entonces, eso significa que el ángulo que está formando el cateto adyacente con la hipotenusa es de 45 grados, porque es la mitad de 90, la suma, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo vemos en esta expresión. La suma de los tres ángulos me da 180 y estos dos deben ser iguales porque los lados opuestos son iguales. Entonces eso obliga a que valga 45 grados. A lo que vamos con esto es que, sin importar las longitudes de los lados, si el triángulo tiene un ángulo recto y dos lados iguales, que sería isósceles, ya sabemos que la relación entre alguno de sus catetos y la hipotenusa es de raíz de 2 sobre 2, lo que significa que conociendo el ángulo y conociendo uno de los catetos podemos saber el resto de todo lo demás. Vamos a ver la segunda generalización, la segunda deducción de estas relaciones, digamos, comunes. Y para ello vamos a partir de un triángulo equilátero. Entonces, vemos el triángulo equilátero. Si yo lo parto por la mitad de esta manera, por cierto, como paréntesis breve, esta línea se le llama altura, ya las iremos definiendo también, pero bueno, si lo partimos así, nos encontramos que ese triángulo equilátero puede descomponerse o puede armarse de dos triángulos rectángulos. Estos ya no son isósceles, pero podemos deducir algunas cosas. Siendo el triángulo equilátero, sus tres lados son iguales por definición, y por lo tanto también sus tres ángulos deben ser iguales. Igual que hace ratito, como la suma nos debe dar 180 y los tres son iguales, 183 nos da 60 y 60 grados es la medida de este ángulo. Si yo parto a la mitad del triángulo, entonces este ángulo de aquí arriba lo estamos partiendo también a la mitad, lo que obligaría a que fuera de 30 grados. Además, respeta el teorema que estábamos diciendo, porque este de abajo nos queda de 90 grados, 60 y 30 son 90 y 90, 180. Entonces ya tenemos los tres ángulos y, pues, digamos, si era equilátero, digamos que valía L su longitud, ¿no? O 1, el número que quieran. Como este lo parte a la mitad, resulta que este vale la mitad de L, y entonces ya tengo L, la mitad de L, y me falta saber cuánto mide este otro cateto. Afortunadamente el teorema de Pitágoras nos lo va a decir, porque conocemos la hipotenusa y conocemos un cateto. Despejamos de este modo y nos arroja que el cateto desconocido, digamos, es de raíz de 3 veces sobre 2 L. No, raíz de 3L, perdón, raíz de 3L. Luego entonces ya podemos encontrar las relaciones para cualquier triángulo que tenga 30, 60 y 90 grados. Encontramos que el seno, es decir, el opuesto sobre la hipotenusa, hablando de este angulito, perdón, de arriba, que es de 30 grados, el seno de 30 grados va a ser un medio. O sea, la mitad de L entre L, pues me da solamente un medio, ¿no? Y si nos vamos con el otro cateto, el cateto adyacente, ahí tendríamos raíz de 3L sobre raíz de 3 sobre 2L, y eso nos daría entre L, nos daría raíz de 3 sobre 2, que es la proporción del coseno de 30 grados. Si nos fijamos en el otro lado, en el otro ángulo, perdón, en este ángulo de acá abajo, que es de 60 grados, ese ángulo tiene las proporciones invertidas. Es decir, ahora respecto de este ángulo,
Este cateto de enfrente es el opuesto, y entonces nos quedaría el seno de 60 como raíz de 3 sobre 2. Y el adyacente es este de acá abajo, que nos quedaría un medio de L sobre L, que sería un medio. Si somos observadores habremos notado que este tipo de triángulos son los que vienen normalmente en el juego de geometría. Es decir, el isósceles con 45 grados, el isósceles rectángulo, y este otro rectángulo que es, digamos, la mitad de un equilátero, que tiene las proporciones de la hipotenusa mide L, este cateto mide raíz de 3 sobre 2L, y el otro cateto mide la mitad de L. Resulta que las funciones trigonométricas se vuelven relevantes debido a que nos dan información de todos los triángulos que pueden existir. Simplemente con conocer su ángulo, eso nos va a dar información para conocer la proporción entre sus lados. Seno nos va a dar la proporción entre el lado que esté enfrente y la hipotenusa, coseno entre el lado que esté adyacente, valga la redundancia, y la hipotenusa, y tangente la relación, o la proporción mejor dicho, entre ambos catetos. Todo esto referido a triángulos rectángulos, que son los que ya demostramos que cumplen esta tercera relación, digamos, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. He escuchado a veces la objeción de no todos los triángulos que existen son rectángulos, y por lo tanto esto sería una limitación. Sin embargo, veremos un poquito más adelante cómo, yo no sé si todas, pero la gran mayoría de las figuras regulares, no me atrevo a decir que todas aún, pero la inmensa mayoría se pueden descomponer o se pueden expresar como una combinación de triángulos rectángulos, lo que nos permite, digamos, extender estos resultados que hemos ido encontrando a otros triángulos que no sean necesariamente triángulos rectángulos. De hecho, dos de las relaciones más significativas para el estudio de los triángulos son la ley de senos y la ley de cosenos, que aplican para cualquiera, no solamente para triángulos rectángulos, sino para cualquier tipo de triángulo. Las estudiaremos, si todo sale como yo espero, en la próxima sesión. Y mientras tanto, pues me gustaría dejarles un poquito de información y de ejercicios para ir trabajando este desarrollo, digamos, de la mente. Entonces, como siempre, les dejo ahí en la descripción algunos links donde puedan encontrar ejercicios al respecto. Vamos a encontrar después que estas relaciones no se limitan a la geometría, sino que podemos extenderlas a, digamos, como generalizaciones o como abstracciones para explicar un sinnúmero de otros fenómenos. Evidentemente, para poder operar adecuadamente necesitamos cierta práctica con las relaciones en los triángulos que después nos permitan pues utilizar este conocimiento como herramienta al descubrir nuevas situaciones. En física, en electricidad, en química, nos vamos a encontrar triángulos por todos lados, y de ahí que yo considere que es tan importante, no solo yo evidentemente, pero que consideremos en general tan importante el estudio de los triángulos. Del tamaño que llevamos en la educación básica, una materia que es geometría y trigonometría, más de una pues, pero hablo sobre todo de la preparatoria, que es parte de las clases que yo imparto. Y bueno, me he encontrado que tristemente la mayoría de las veces el estudio de la geometría y la trigonometría se limita a la repetición, a la memorización de definiciones, sin encontrar las aplicaciones, deja tu práctica, sino las aplicaciones interesantes de estos conocimientos. Muchas veces yo me peleo con esa falsa practicidad del conocimiento que siempre tengo. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, va a servir de entrada para aprender, para pensar y para observar el mundo de distinta manera. ¿Para qué te sirva en específico? Pues la verdad es que lo ignoro y dudo yo que sea asunto relevante.
no sabes para qué te va a servir, entonces pues apréndelo, guárdalo, y si alguna vez llega a ser necesario, ahí lo traes, ¿no? Y, pero en fin, vamos a pararle con la disertación porque si no, pues, como ya es costumbre, no terminamos. Les agradezco muchísimo que nos vean y muchas gracias por sus suscripciones, sus comentarios y sobre todo que nos compartan. Y la próxima sesión continuaremos y vamos a ver un poquito sobre la naturaleza periódica de estas funciones seno y coseno. Y tangente también, pero esa tiene ciertas particularidades. Poco a poquito lo vamos a ir refiriendo a casos más generales para ir, pues como decirlo, integrando estos conocimientos. Yo soy Víctor Domínguez, este es el profe Delgado que no flaqueará jamás. Nos vemos a la próxima, pásenla bonita, hasta luego.